sol de nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Presenta este momento en el sol de nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bueno amigos, en este rinconcito de nuestro centro asturiano de Buenos Aires, les queremos recordar, no se olviden, que todos los martes de 9 a 12 se lleva adelante Asturiano Team 60 en la sede social, justamente en nuestra sede social de la calle Solís 475, aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Hermosa, qué bella que ha quedado ese centro asturiano, la fachada. Justamente ayer estaba pasando, ayer o antes de ayer, no recuerdo, pasaba por ahí por la puerta por Solís, bellísimo realmente, así que bueno, enhorabuena. Y además, todos los viernes, como ayer justamente, de 14 a 17, en el Campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081, en Vicente López. Recuerden que esta actividad es para los mayores de 60 años, pueden participar además de los socios de la institución, los asturianos no socios y sus descendientes. Estamos, entre las actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine debate, recreación saludable y mucho, pero muchísimo más. Así que para consultas pueden escribir a este correo electrónico asturiano team60 en números @gmail.com. Reitero, asturiano team60 en números @gmail.com o también por WhatsApp al 11 38 15 34 96. Reitero el teléfono 11 38 15 34 96. Bueno, mañana domingo, que ahora en instantes voy a tener mi invitado de honor y de lujo como siempre, hoy en el programa, ya me está comentando la producción que ya estamos para hacer la conexión. Mañana domingo, a las 13 horas, se viene la gran fabada por los 1300 años de la gesta de Covadonga. Esto en la sede del Campo Covadonga, allí en el campo de Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Bueno, como todos los años, previamente se va a oficiar la Santa Misa a las 12 del mediodía. También el torneo de bolos, las actuaciones del conjunto Pelayo, su banda de gaitas y también los Tres Llanes. Excelente propuesta. Así que bueno, una bellísima propuesta para disfrutarlo en familia y con amigos. Yo mañana voy a estar, por supuesto, claro que sí, voy a estar presente. Además, les cuento, el próximo viernes 30 de septiembre a la hora 20 actuará en la sede social de la calle Solís 475 la Orquesta de Tango de la ciudad, también con entrada libre y gratuita. El mismo día, ese mismo día, 30 de septiembre, a las 19, va a estar actuando, atención con esto, actuando el conjunto Pelayo del querido y recordado Manolo del Campo en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, cerca de los tribunales, en la calle Viamonte 1549 Capital, Viamonte 1549 Capital, que va a ser un espectáculo gratuito, eso sí, con inscripción previa. Inscripción previa que lo tienen que hacer obviamente al teléfono del Centro Asturiano de Buenos Aires. Recuerden, 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58. Al otro día, el sábado 1 de octubre a la hora 20, se realizará un concierto de la Banda Sinfónica de la ciudad. Bueno, también les cuento otra cosita muy importante. El domingo 2 de octubre, el próximo domingo a las 12 del mediodía, se va a oficiar la misa por el eterno descanso de los socios fallecidos. Esto es en el Panteón Social que el Centro Asturiano de Buenos Aires tiene en el cementerio de la Chacarita. Recuerden, domingo 2 de octubre a las 12 horas, allí en el Panteón Social del Centro Asturiano en el cementerio de la Chacarita. Bueno, también otro tema. Les quiero recordar por último que está abierta la inscripción para formar parte del coro del Centro Asturiano. Los ensayos son los días martes y viernes a las 19 en la sede de la calle Solís 475. Así que si usted que nos está escuchando quiere formar parte del coro del Centro Asturiano, levante la mano
y se anotan. Para informes pueden llamar a este teléfono. Vuelvo a reiterar, 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58 o escribir a estos correos electrónicos. asturiano1081 en números @gmail.com. asturiano1081 o también informativos @centroasturianobsas.org.ar. Reitero, informativos @centroasturianobsas.org.ar. Señoras y señores, y bueno, por supuesto aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país, luego de haberles brindado a todos ustedes toda la información que la institución lleva adelante, bueno, vamos ahora en directo, nos vamos a Vicente López, nos vamos a la Avenida del Libertador 1081, porque allí, en el centro asturiano, en el Campo Covadonga, se está llevando adelante una reunión de FICA. FICA tiene que ver con lo que son las instituciones de Asturias, que ahora nos va a explicar un poco más quién es el vicepresidente del Centro Asturiano de Buenos Aires, que lo tenemos en línea, que es Juan Manuel Posada. Mi querido amigo Juan Manuel, muy buen día, buen sábado y bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Hola Oscar, buenos días para ti y para toda nuestra audiencia, que tu audiencia también es la mía. Claro que sí, claro que sí. Bueno, antes que nada, Juan Manuel, querido Juan Manuel, te pido mil disculpas que te saco de esta reunión de FICA tan importante de Asturias acá en Buenos Aires, pero bueno, gracias por estos minutos y contanos un poquito de qué se trata esta reunión tan especial que están llevando allí en Vicente López en este momento, que arrancaron ahora a las 10 de la mañana, así que contanos. Mira, esta reunión de FICA es muy importante para todos los centros asturianos de acá, no solamente de acá de la Argentina, sino de Sudamérica. Ajá. Porque todos los presidentes o quien represente a cada centro asturiano o cada casa de Asturias, nos juntamos para que después tener contacto con FICA. Sí. Internacional, diríamos que la sede está en España. Uh-huh. Y bueno, para estar un poco al tanto de lo que representa toda la emigración y lo que representa todos los centros, para ver bueno, las necesidades de cada uno, porque hoy la situación está muy complicada, pero bueno, es alguien que se preocupa por todos los centros asturianos. Sí. Acá, en la reunión que tenemos hoy sábado, uh-huh, tenemos la gran satisfacción de contar con autoridades de Asturias. Ajá. O sea, tenemos a Rita Camblor uh-huh, Rodríguez, consejera de Presidencia. Ajá. A Margarita Isabel Vega González, Sí. jefa de Gabinete de la Consejería de Presidencia. Ajá. Y a María Antonia Fernández Felgueroso, que es la presidente de Comunidades Asturianas. Bien. Que aprovecharon, una vez que vinieron acá y ahora nos acompañan para la reunión de FICA y para mañana la fiesta de la gesta de Covadonga, 1300 años, Sí. aprovecharon para ir al Centro Asturiano de Comodoro Rivadavia, Uh-huh. que cumplió 100 años. Ah, mira vos. Bueno, después estuvieron en Montevideo Sí. y en Chile, y ahora van a quedarse mañana domingo para la fabada que habíamos dicho, Sí. y después ya regresan a Asturias. Perfecto, así que bueno, hoy en plena reunión en estos momentos, y yo obviamente te saco y te interrumpo de esta charla que me parece genial contigo, mi querido Juan Manuel Posada, así que bueno, excelente la propuesta de las autoridades de Asturias acá en la República Argentina de visita y charlando con ustedes también y con todas las instituciones, así que bueno, vamos ahora, si te parece, querido Juan Manuel, mañana
un momento muy especial, ya lo veníamos anunciando en el programa aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo para todo el país, y mañana justamente, bueno, una fecha muy importante porque se viene la gran, tú lo estabas señalando, la gran fabada por los 1300 años de la gesta de Covadonga, es así, ¿no es cierto? Es así, y te digo más, Sí. Que si alguno no tiene tarjetas, Sí. que aproveche ahora, hoy sábado, a partir de ahora, Sí. que te están escuchando toda tu audiencia, que es numerosa, Sí, señor. para que traten de reservar lo poco que queda, que ya prácticamente está todo vendido. Perfecto, perfecto lo que nos estás comentando. Acotamos, le contamos a la audiencia también y lo reiteramos nuevamente que mañana se va a oficiar la Santa Misa a las 12 horas allí en Vicente López, ahí en el Covadonga. También va a haber torneo de bolos, las actuaciones del conjunto Pelayo y su banda de gaitas y también los Tres Llanes. Pero otra de las preguntas que te quiero hacer, mi querido Juan Manuel Posada, porque tú eres el vicepresidente, pero ustedes allí, en la que es la comisión directiva del Centro Asturiano de Buenos Aires, realmente es un seleccionado de fútbol, sin lugar a dudas. Mira, tenemos la gran satisfacción de que ahora, para un seleccionado o para cualquier equipo, ya que los dos somos futboleros, tienes que armar una columna vertebral. Sí, señor. Y así va a salir un buen equipo, con buenas estrategias. Bien. Entonces, nosotros en el Centro Asturiano tenemos la gran suerte de tener esa columna vertebral. Sí. Tenemos a nuestra presidente, Pilar Simón, que ataja todo lo que le llega. Sí, señor, es cierto. Tenemos un número 5, que Oscar Nistal, que es el tesorero, que reparte el juego para todos lados. Ajá, sí. Y la gran suerte de tener un número 9, que es nuestro tesorero, Eduardo Fal, que es el que se encarga de hacer todos los goles. Bien. O sea que y el resto de toda la directiva acompañamos, y ahí es donde sale un equipo grande. Pero qué equipo que tiene. Entonces, a Pilar, como siempre, adelante, llevando los colores de la bandera asturiana. Por el otro lado también a Mistral, por otro lado a Eduardo. O sea, y vos y toda la comisión directiva que llevan un equipo de trabajo totalmente constante y arduo, mi querido Juan Manuel, Exactamente. Yo me siento tan orgulloso haber sido 8 años presidente, y ahora que tengamos esta continuidad y que hagamos las cosas bien, todos el esfuerzo y el trabajo desinteresadamente, que lo hacen todos los de nuestra comisión directiva, y todo el trabajo que está a la vista. No hace falta que se ve, exacto. Hay mucho trabajo que está sobre tierra, eso no se ve, pero hoy quien pasa por Solís, todo el frente hecho a nuevo, todo refaccionado, hecho a nuevo. Hay gente que pasa y dice, ¿cómo? ¿Esto es el Centro Asturiano o me lo cambiaron? Claro, señor, con todos los eventos que hay de la Sinfónica de Buenos Aires, la de tango, y en Vicente López, o sea, todo lo que se hizo y todo lo que se está haciendo, las canchas de fútbol todas sintéticas. Hay que ir para el que estuvo hace unos cuantos años, y ve ahora el Centro Asturiano está transformado para bien totalmente. Y eso la gente lo ve y lo disfruta, y los acompañan a ustedes, Juan Manuel, en esta integración de esta comisión directiva tan pujante que tienen todos ustedes. Así que, bueno, mira, yo no te quiero interrumpir más, Juan Manuel, porque sé que tenés que volver a meterte en la reunión de ahí de FICA, ahí en Vicente López, ahí en el Covadonga, donde están en estos momentos todos reunidos. Yo te quiero agradecer estos minutos en el Sol de Nuestra España, y tú sabes que, le cuento a la audiencia, somos muy amigos, hace ya tantos años con Juan Manuel, y un cariño muy enorme que tengo yo y mi grupo familiar, mi familia y todo el equipo de trabajo, y te quiero agradecer a vos, a Pilar, a Mistral, a Eduardo, a todos que están con nosotros llevando adelante esta propuesta de los colores de Asturias en este programa que es federal, que es El Sol de Nuestra España, querido Juan Manuel,
Bueno, y yo te agradezco a ti porque siempre estás al lado no solamente del centro asturiano, sino de todas las instituciones españolas y que lucha por la emigración y lucha por nuestra bandera, que es la de todos, la bandera de España y en este caso la nuestra, la bandera de Asturias. Es nuestra obligación y lo sentimos en nuestro corazón y en nuestra sangre, yo también como descendientes, como nieto de españoles. Querido Juan Manuel Posada, vicepresidente del Centro Asturiano de Buenos Aires, gracias por este ratito aquí en este momento tan especial en el sol de nuestra España, edición federal. Y para cerrar la charla, vamos a disfrutar de buena música de Asturias. ¿Te parece entonces? Me parece bárbaro y acá me están haciendo señas sí. de toda la reunión que manden muchos saludos para ti, de las autoridades de Asturias y para toda tu audiencia. Gracias, Juan Manuel. Retribuíselos también a ellos allí en la reunión. Y mañana, con todo gusto, voy a estar disfrutando con ustedes esta gran fabada por estos años tan importantes de la gesta de Covadonga allí en el Asturiano en Vicente López. Abrazo grande, Juan Manuel. Gracias igualmente y te voy a dar un abrazo el mañana domingo en persona. Es una gran satisfacción para mí. Gracias a vos. Un abrazo grande, Juan Manuel. Gracias por estar con nosotros. Gracias, querido. Juan Manuel Posada, vicepresidente del Centro Asturiano de Buenos Aires, protagonista en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo para todo el país y el momento musical que tiene que ver con Asturias, para que ustedes también lo disfruten de esta manera. Vamos con la música.